se secreta para dar lugar a el aclaramiento de la glucosa y evitar los efectos dañinos de la hiperglicemia circulante, ¿no? Esta insulina estimula a nivel de síntesis de ácidos grasos. Lo interesante es que la acetilcoenzima carboxilasa, esta que forma la malonilcoenzima y finalmente termina en los esteroles, esta bloquea de alguna forma, no disminuye la actividad catalítica de la fosfatasa 2. Entonces no forma tantos grupos fosfatos. En cambio, el glucagón, si tenemos glucagón presente, actúa directamente sobre una sinasa dependiente de AMP. Y en consecuencia, se entiende que si tenemos entonces una dieta, por ejemplo, baja en calorías, porque no hemos comido, se activa el glucagón como vía catabólica, se inactiva la insulina como vía anabólica, y en consecuencia, muchas sinasas dependientes de AMP van a empezar a formar moléculas importantes que se puedan degradar, entre ellas la lipogénesis. Pero el bloqueo o la inhibición de la fosfatasa 2 por parte de la insulina no evitará que se formen otros ácidos grasos. Aquí bloquea la acetilcoenzima carboxilasa, que es la encargada de convertir la acetilcoenzima A en malonilcoenzima. En consecuencia, si bien no formamos tantos esteroles, sí vamos a formar otras moléculas importantes que son los triacilgliceroles. Porque en consecuencia, piensen en esta ruta en la que estoy mencionando, ¿no? En donde la insulina porque triacilglicerol finalmente es la forma de depósito lipídica como forma de energía. En cambio, los esteroles pues forman más bien hormonas y otras moléculas importantes a nivel metabólico, pero como reserva energética casi no el esterol. En cambio, el triacilglicerol sí, ¿de acuerdo? Ahora, pensando en esto que estoy diciendo, todo va a ocurrir en el hígado, por supuesto, ¿no? De tal manera que moléculas con actividad catabólica como el cortisol, también se destaca la hormona de crecimiento, el glucagón, que son completamente catabolizantes, exportan entonces estos triacilgliceroles, porque aquí volteamos la vista hacia los acilgliceroles y no hacia los esteroles. Entonces exportan de forma lipídica los triacilgliceroles que están aquí vesiculados no solamente en el adipocito, sino también en nuestro hígado tenemos triacilgliceroles. Entonces esta exportación lo hace justamente a expensas de la insulina. O sea, la insulina, con la poquita actividad que todavía tiene, ejerce un efecto anabolizante para la síntesis de otras moléculas, por ejemplo, lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas, en este caso, de muy baja densidad, entonces entran al adipócito, atraviesan la vasculatura. En ese paso, lamentablemente, nos topamos con la aterosclerosis, pero entonces se ubican aquí a través de la lipoproteína lipasa dentro del adipósito. Entonces, aquí actúa la insulina como efecto anabolizante, con el cortisol como una molécula importante de activación de rutas catabólicas, pero en este caso para la síntesis de ácidos grasos. Entonces se hace la lipogénesis, ¿no? Que luego otra vez el cortisol, la hormona de crecimiento, otras moléculas importantes como las catecolaminas, van a resintetizar triacilgliceroles. Luego, algo interesante, ya que tenemos una síntesis de triacilgliceroles importante, se induce una lipólisis, porque realmente yo estoy formando, es como formar muebles a partir de madera, pero esos muebles después los voy a volver a romper para hacer entonces nuevamente leña. En consecuencia, la lipogénesis que me lleva a formar muebles me sirven para después lipólisis deshacer los muebles y entonces estos ácidos grasos libres pueden entrar al hígado, vamos a ver muebles completamente libres, ya sea no esterificados, que se esterifican en forma de triacilgliceroles, o bien que se van hacia la formación de acetilcoenzima para vías energéticas como tal, ¿no? Vamos a revisar ya pronto las oxidaciones lipídicas, que son las alfa, beta y omega oxidación, pero veamos ustedes cómo entonces la regulación fundamental es entre las hormonas que están teniendo actividades, ¿no? Algunas con más actividad que otras. De tal manera que en el primer paso tuvimos hormonas catabolizantes, estas, para la exportación de triacilgliceroles, y que estos triacilgliceroles esterificados alimenten al adipocito. Y luego, una vez dentro del adipocito, otra vez, aquí está mi insulina y cortisol. Ahora está solamente cortisol para la vía catabólica, cortisol fundamentalmente, catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, hormona de crecimiento para una lipólisis, ¿de acuerdo? Y luego en la
lipólisis, otra vez entra en juego la insulina para reesterificarlo, volvemos a mover hacia el hígado y que se vuelvan a reesterificar y volver a formar ácidos grasos, en fin. Como ven, es una ruta reciclativa en la que estamos exportando lípidos para alimentar al adipócito y una vez que está gordo, hacerlo adelgazar para exportar esos lípidos y volverlos a meter al hígado y luego una vez que están en el hígado, volverlos a empaquetar y volverlos a mandar a circulación. Y de esa forma tenemos siempre una reserva energética muy importante, que ya sea que esté haciendo este ciclo de entrada y salida de grasa como tal al hígado, o bien que se desvíe hacia la formación de energía si es que es necesario, ¿no? De tal manera que garantizamos tener siempre una reserva energética en forma de grasa por este reciclamiento de grasa propia de nuestro cuerpo y la formación de expensas de carbohidratos y otros elementos no lipídicos, o bien la formación de energía, que es muy importante, ¿no? Es tan importante que ya habíamos mencionado que los ácidos grasos nos aportan más por modo de carbohidratos, pues es muy importante la energía que nos dan con un precio muy alto que hay que pagar, ¿no? Entre otras cosas, la toxicidad de los productos intermedios de este metabolismo, que son los cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Hasta aquí queda claro, chicos? ¿Cómo es esta ruta y de circulación de ácidos grasos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ahora, ya habíamos mencionado esto con los carbohidratos. Lo voy a retomar otra vez. Les conté hace unas décadas que había este uso de alta fructosa para endulzar cosas, que todavía sigue siendo, ¿eh? Que tenían que ser muy cautelosos cuando compren algo en el mercado que esté endulzado con alta fructosa, porque es sumamente dañina, ¿no? Aparte de que impacta sobre el sistema metabólico, también impacta sobre la formación de grasa. Y aquí está una explicación más o menos, no lo voy a escribir toda, porque no había caso para ustedes, pero aquí está la fructosa, que entonces se incorpora a la dieta, y entonces inmediatamente lo interesante de la fructosa esta es que primero bloquea las virtudes de beta-oxidación, o sea, no nos provee energía a expensas de grasa. De baja densidad, como VLDR o VLDL. Y entonces, estos receptores que están bloqueados a nivel hepático, parecía que es una ventaja, porque entonces no se va a fijar moléculas de baja densidad, pero si no se fijan en el hígado, se van a fijar en la circulación. Y en consecuencia, no bloquea receptores periféricos, pero sí los hepáticos. En consecuencia, este bloqueo hepático envía todas las lipoproteínas de baja densidad hacia la circulación, y en consecuencia, la aterosclerosis. Entonces, primer punto dañino para nosotros, no nos provee energía en forma de beta-oxidación y sí bloquea receptores hepáticos, pero no los periféricos, abundando en la aterosclerosis. Luego, induce una lipogénesis de novo, esta que acabamos de hablar, y de la que ahora vamos a conocer a continuación, después de ver el valornato para síntesis de colesterol, vamos a conocer la lipogénesis de triacilgliceroles. Entonces, esta fructosa sí activa diferentes proteínas a nivel nuclear, o sea, activa la transcripción, para la síntesis de lípidos, que en consecuencia esta síntesis de novo se va a ir directamente a triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Estas síntesis de triacilgliceroles impactan de forma directa sobre el adipocito y en consecuencia sobre el aumento de la masa grasa de nuestro cuerpo y con el síndrome metabólico que esto conlleva, ¿no? Entonces, esos puntos importantes que estoy mencionando. Y luego disminuye la gluconeogénesis. Si bien ya habíamos visto hace algunas semanas que la glucogenólisis es muy importante para el mantenimiento de la actividad metabólica de nuestro cuerpo, sobre todo durante el ayuno o las primeras horas después de haber comido algo, la glucogenólisis no tiene una actividad tan extensa, ¿no? Lo vimos que apenas unas horas, ¿no? Si mucho le exigimos son 12 horas, ¿no? Más o menos 18. Pero tiene menos, una actividad muy, muy intensa a las 4 horas. En cambio, la gluconeogénesis a expensas de lípidos o de aminoácidos nos puede mantener durante mucho tiempo, días vivos, sin que haya ningún problema, ¿no? Si la fructosa impacta sobre la gluconeogénesis con proteínas que disminuyen su actividad, eso significaría que no vamos a utilizar precursores de aminoácidos o de proteínas, sino que todo se deja hacia la lipogénesis que vamos a ver más adelante, que después de que el adipócito logra un cierto tamaño, un cierto nivel, automáticamente se induce una autofagia. ¿De acuerdo? Esta autofagia, que en consecuencia va a estar activada cuando
más adelante cómo funciona el adipocito. Entonces, pensar en la fructosa ahora significa, en resumen, que primero promueve la síntesis de ácidos grasos y en consecuencia el aumento de la masa grasa. Segundo, que promueve la autofagia una vez que el adipocito está gordo, o sea, se autodigiere. Y eso hace que libere ácidos grasos libres a la circulación, que en consecuencia uno espera que entre por beta-oxidación, pero una beta-oxidación que está disminuida por la misma autofagia. En consecuencia, eso lleva a que los ácidos grasos libres se vayan a la circulación, dice yo, y que se fijen a receptores periféricos, fundamentalmente vasculares. Y una vez vasculares, entonces se van a internalizar para volverse a incorporar al triacilglicerol en forma de triacilglicerol hacia el adipocito, pero entonces en ese paso van a dejar su remanente de ácido graso en el endotelio, en la íntima vascular, y entonces van a impactar de manera importante sobre la osteoporosis. Así es que la fructosa, la alta fructosa, el consumo de excesos de fructosa, nos llevaría al aumento de peso por grasa, al aumento de grasa vascular por aterosclerosis y a los problemas que esto va a llevar por la autofagia que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Y es que en consecuencia hay tres formas. Ay, Normita. Bueno, vamos casi a la mitad, ¿no importa? Recording in progress. Listo. Tenemos una dieta hipercalórica, por ejemplo, de grasa, inmediatamente se induce una adipogénesis. Esta adipogénesis nos lleva a adipocitos límites. Uno espera que de manera natural el adipocito emita hormonas como la leptina, que envían una señal al hipotálamo que le dicen al cuerpo, ya deja de comer, porque estás en el límite para subir de peso. O sea, tenemos un límite permitido de grasa en nuestro cuerpo. A veces hace uno insensible a esas señales y en consecuencia, aunque se secrete leptina, no responde el hipotálamo, o a veces no se secreta de forma adecuada en cantidad o en calidad, es como la insulina. En consecuencia, uno sube y sube de peso porque no hay esta respuesta retrógrada de retroalimentación, quiero decir, de una regulación, desde la grasa que está diciendo ya no aumentes de peso, al hipotálamo que está dando la señal de seguir comiendo o bajarle a la dieta, ¿de acuerdo? En fin, se da una adipogénesis entonces y lo lleva al límite. De pronto, si no se da este límite y se pasa, pues, como decía yo, por una respuesta anómala de las señales hormonales o señales anómalas de respuesta hipotalámica, entonces se da una lipogénesis. Ya una vez que tenemos la adipo, que crecieron en cantidad, en número, las células adipocíticas, entonces se da la lipogénesis. Ahora tenemos más cantidad de adipocitos, pero adipocitos que van a empezar a aumentar su volumen, ¿de acuerdo? Llega el punto en que la respuesta de las células inflamatorias del mismo adipocito, que ya está completamente atiborrado de grasa, tiene vesículas enormes de grasa y siguen aumentando de tamaño, aumentando en número, o sea, tenemos una hiperplasia e hipertrofia adipocítica, entonces ellos mismos inducen una lipólisis. Esta lipólisis tiene como objetivo tratar de controlar la cantidad de grasa en el cuerpo y llevar al límite como tal, como estábamos en el paso 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, esta autofagia del adipocito hace que se liberen ácidos grasos, que uno espera que, bueno, se metabolicen de forma adecuada, que se eliminen por vía fecal, que entren a rutas oxidativas para que el cuate que está haciendo ejercicio pues obtenga energía rápido y que no esté lastimando otros tejidos, sino que todo aquello que le sobró se utilice, ¿de acuerdo? Entonces, esta lipólisis es muy importante para volver al estado límite. Ojo, si el rango metabólico, una no hace mucho ejercicio, sedentaria, y sin embargo tiene esta dieta hipercalórica, la lipólisis lo único que hace es que libera esos ácidos grasos que se van a la circulación, que se van a reempaquetar en el hígado en forma de kilomicrones, porque es pura grasa, o de lipoproteínas de baja densidad, y entonces como no tenemos receptores importantes en el hígado, más bien son periféricos, y los del hígado pueden estar bloqueados por moléculas como la fructosa, entonces van a fijar en el endotelio para tratar de incorporarse nuevamente al adipocito
y luego ese paso pues, va a dar lugar a la aterosclerosis. De tal suerte que estos pasos que acabo de mencionar, el preadipocito al límite y luego al adipocito lleno completamente con hiperplasia y hipertrofia, es justamente consecuencia de las dietas hipercalóricas, fundamentalmente de grasas saturadas o grasas trans, que no metabolizamos de forma adecuada y que sí forman moléculas de baja densidad, como los kilomicrones, como las moléculas de muy baja densidad, de baja densidad o intermedia. Son tan importantes, quiero decir, son tan abundantes, que si de pronto tenemos una comida grasosamente fuerte, así muy, muy grasosa, y podemos observar de pronto a la luz del sol una gota de sangre, vemos cómo brilla con un tono dorado y ciertas tramas como si fueran hilos en nuestra gota de sangre, que justamente son los kilomicrones. Son tan grandes y a veces son tan abundantes que se logran ver, no la bolita como tal, pero sí se ven los brillos dorados en la sangre, que son los kilomicrones. Y son en parte los responsables de este efecto de estupor, de fatiga, sueño que nos da con el mal del puerco, que suele pasarnos cuando comemos cosas grasosas, ¿no? Hay un problema de todo eso que acabo de mencionar, que es muy común en todos los que tratamos de bajar de peso. De pronto tenemos estos adipocitos llenos, esos que están acá, que están induciendo lipólisis y que en consecuencia nos llevan a un estado inflamatorio y que nos está activando rutas inflamatorias y lleva entonces a los problemas vasculares, la inflamación vascular, el riesgo cardiogénico, en fin. De pronto hacemos una dieta y esta dieta pues induce la lipólisis, ¿no? De pronto las dietas no siempre son tan favorables. Es decir, dieta no significa voy a dejar de comer tal cosa, se confunde siempre con que voy a hacer dieta y significa voy a dejar de comer. La dieta significa seguir comiendo, pero disminuir la cantidad y aumentar la calidad. Ese es el secreto de la dieta, no es nada más dejar de comer, ¿de acuerdo? Es decir, si yo comía 3 tortillas en la comida y digo hoy voy a hacer dieta y no voy a comer tortilla, no significa suprimir la tortilla. Significa, si comí 3 tortillas en la comida, voy a comer 1.5 o voy a comer nada más una, ¿de acuerdo? Es bajar la cantidad y aumentar la calidad de la comida. Como lo que no hacemos es eso, y confundimos siempre dieta con supresión, entonces inducimos una lipólisis masiva, porque estamos en un estado en el que nos falta energía que nuestro cuerpo estaba acostumbrado a manejar, y eso induce una lipólisis masiva. Bajamos de peso. Dejar de comer, evidentemente, nos hace bajar de peso. Problema, nuestro cuerpo entonces estaba acostumbrado a un rango metabólico acá, y en consecuencia induce una hipogénesis justamente cuando aumentamos ligeramente el rango metabólico. Es decir, si empezamos a volver a comer algo que ya habíamos dejado de comer porque bajamos de peso y nos confiamos, y nuestro cuerpo dice, ok, me dejó sin comer esto y el otra vez lo está comiendo, voy a aprovechar ahora que lo tengo para acumularlo. Entonces, esto justamente, esto está asociado, este efecto, está asociado íntimamente con los rebotes y las fallas, los fracasos de las dietas alimenticias que uno suele hacer para bajar de peso. Porque, insisto, no se trata de dejar de comer, se trata de crear un hábito, una nueva forma de vida en la que sea permanente, no es nada más, voy a dejar de comer 2 meses para poderme poner el traje que no me quedaba, ¿no? Y en 2 meses, ya que pasó el evento, pues vuelvo a empaquetar lo mismo. El efecto yo-yo, el efecto de rebote, a veces es peor, porque si yo pesaba 100 kilos y en 2 meses bajé, no sé, 10 kilos, llego a 90, me pongo mi traje, después de que pasan ese evento y vuelvo a comer, llego a los 110, 115 kilos, ¿de acuerdo? Porque el efecto de rebote es peor. Mi cuerpo ahora dice, ok, si me dejó sin comer esto tanto tiempo, ahora que llego, pues voy a aprovechar para acumularlo. Entonces el efecto rebote famoso que estamos viendo en las dietas fracasadas, ¿no? Que insisto, no se trata de dejar de comer, se trata de hacer un hábito, ¿de acuerdo? Retomo el asunto de la fructosa. Adelante, Sofi, nos vemos mañana. Cuídate mucho. Retomo el asunto de la fructosa, perdón. Igual que otros carbohidratos. Si pensamos en la glucosa, por ejemplo, ahora, y ya hablamos de la fructosa, y pensamos que la glucosa que entra entonces a la célula por transportadores selectivos y que llega por vías metabólicas a formar acetilcoenzima A por la vía oxidativa anaeróbica, y luego ya vimos que la acetilcoenzima A, si no se utiliza de forma adecuada, entonces se convierte en malonilcoenzima A, que luego en palmitato. Vean ustedes cómo esta vía del malonilo, que es ahora la vía que vamos a conocer, es la vía para formar triacilgliceroles. Ya conocimos el mevalonato para formar colesteroles.
Ahora vamos a conocer la vía del malonilo para formar triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Entonces, este acetocoenzima también alimenta para formar malonil, ahora es malonilo, que luego se convierte en palmitato, se alarga por una serie de pasos de alargamiento, o se desatura, forma los dos desenlaces, y una vez que tenemos ácidos grasos larguitos o desaturados, se incorporan a las membranas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esa es una ruta importante a partir de acetocoenzima, pero no dejemos de pensar en la ruta alterna, en la que a partir de las triosas, fundamentalmente hidroxiacetona o bien gliceraldehído, se convierten en glicerol, y luego estos gliceroles entran como ácido lisofosfatídico, diacilglicerol y finalmente triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Todo eso está teniendo lugar en el hígado, fundamentalmente en el retículo hepático rugoso o algunas zonas a nivel citoplasmático. Y entonces tendríamos, si tenemos un bajo rango metabólico y si tenemos una ingesta de carbohidratos muy importante, nuestro cuerpo evita el efecto óxido-reductivo dañino de la hiperglicemia crónica sostenida, que nos va a llevar a la formación de sorbitol, a proteínas glicadas, al espesamiento de la sangre, al aumento de la presión arterial, todo aquello que ustedes ya conocen de la hiperglicemia por ejemplo, de la diabetes mellitus, ¿no? Pues nos evita este efecto justamente haciendo que se desvíe la ruta metabólica hacia la lipogénesis de este lado, o bien hacia la lipogénesis por ese otro lado. Como sea, ya sea por las triosas, o bien por el acetocoenzima A, fundamentalmente si no hay un rango metabólico muy alto. Si el sujeto no hace ejercicio y sin embargo sigue comiendo la misma cantidad de carbohidratos, aunque sea la glucosa, que es muy saludable, aún así, entonces formará malonilos que luego entrarán a la formación de triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles entonces serán reempaquetados en el mismo lipocito en forma de vesículas lipídicas, que son las lipoproteínas, y serán enviadas a la circulación para que funcionen como depósitos de reserva, ¿de acuerdo? Entonces, esta segunda ruta que vamos a revisar ahora es la ruta del malonilo, que si pensamos solo en la ruta del malonilo y esta síntesis de triacilgliceroles, vean ustedes la regulación. Tenemos otra vez que en función al glucagón y al receptor de insulina. Y entonces, tenemos aquí al glucagón, por ejemplo, una molécula catabolizante secretada por las células alfa pancreáticas de los islotes de Langerhans, que inmediatamente activan a moléculas segundos mensajeros como AMP cíclico, a expensas de la adilanato ciclasa, perdón. Entonces, este AMP cíclico inmediatamente induce esta cascada de señales que ya conocimos para la glucogenólisis, ¿se acuerdan? Pero al mismo tiempo, en la glucogenólisis, inmediatamente activa otras enzimas como esas. No me voy a detener mucho en estas rutas para que no los abrume yo con información. Solamente quiero que la vean. Una de las rutas importantes de esta activación de glucagón, que también está asociado con los efectos anabolizantes de la insulina, es justamente la formación de triacilglicerol a expensas de una lipasa. Esa triacilglicerol lipasa, que estaba inactiva, que luego se activa, y entonces va a liberar triacilgliceroles como en forma de ácido graso y glicerol. Esa es la ruta catabolizante por completo, ¿de acuerdo? En la que vemos a glucagón en acción, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es catabolizar, pero al mismo tiempo que se liberan ácidos grasos y glicerol, esos ácidos grasos y glicerol regresarían al hígado para entonces formar malonilos en forma de acetilos que van a formar triacilgliceroles de nuevo. En consecuencia, si el cuate no lo utilizó como ácido graso para beta-oxidación, pues venga de nuevo a formar triacilgliceroles. Es una forma reciclativa. De tal manera que en esta intersección, por ejemplo, en la vía glucolítica anaeróbica, en la que tenemos la dihidroxiestona-fosfato, por ejemplo, ¿no? Que forma 3 fosfoglicerато, ácido fosfatídico, diacilglicerol, triacilglicerol, este que acabo de mencionar, este justamente que acabamos de ver por vía catabólica, ese triacilglicerol, entonces, se forma a partir de ácidos grasos libres, que luego entonces se va a formar glicerofosfolípidos, o bien el acetocoenzima A, enoilo, y todas estas rutas para formar otra vez acetocoenzima A. El objetivo de toda esta ruta que estoy mencionando es obtener acetocoenzima A, porque finalmente recuerden que el acetocoenzima A es el alimentador por excelencia del ciclo de Krebs. Así es que necesitamos garantizar tener acetocoenzima A. Si no lo utilizamos como mediador energético, entonces se entra a la ruta del acetoacetilo, que ustedes ya conocieron ayer, la ruta del mevalonato, formada del escualeno, y luego finalmente los esteroles para formar todo aquello que podemos formar, ¿no? Hormonas esteroideas, ácidos biliares, vitamina D. Pero en este paso, lamentablemente, tenemos los cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato
la acetona y el beta-hidroxibutirato, ¿no? De los que el beta-hidroxibutirato es el más tóxico de los cuerpos cetónicos, es el que más problemas nos va a provocar. Y además de esto, la ruta alterna de la tricoenzima A para formar malonilo que acabamos de mencionar, para el ácido graso sintasa, que entra entonces a formar moléculas de ácido graso, que luego se alargan, se desaturan, se alargan, se desaturan, se alargan, se desaturan, en pasos secuenciales, dependiendo de la longitud del ácido graso que necesitemos. Generalmente ocupamos de 16 o de 18 carbonos. Generalmente son de pares, pero a veces podemos utilizar ácidos grasos de moléculas impares o de menos o de más carbonos, dependiendo de qué vamos a formar, ¿de acuerdo? Si son membranas celulares, son de 16, 18 y suelen ser pares, ¿de acuerdo? Una cola saturada, una cola insaturada. Aún este ácido graso sintasa que está formando triacilgliceroles, o más bien acilgliceroles, que forman el ácido palmítico, entonces se iría entonces a formar glicerofosfolípidos o bien triacilgliceroles, ¿de acuerdo? De tal forma que vean cómo esta ruta completamente enorme, en la que vemos la participación de las rutas energéticas de carbohidratos, ¿no? A partir de las triosas, de las rutas de mevalonato, a partir de estas para formar esteroles, de las rutas de malonilo para formar triacilgliceroles, confluyen a lo mismo, de manera importante a formar tricoenzima A, a regenerar triacilgliceroles y de manera alterna a formar esteroles para formar hormonas que son muy importantes para nosotros, ¿no? De tal manera que vemos como en esta encrucijada metabólica el objetivo es formar tricoenzima A. Ya si lo utilizamos como energía o no, es nuestro problema desde el punto de vista metabólico. Si no la aprovechamos como energía, entonces se desviará toda esa ruta que acabo de mencionar. La ruta del malonilo para triacilgliceroles, la ruta del mevalonato para formar esteroles. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Bueno, esta síntesis de ácido graso que acabo de mencionar, que ayer la mencionamos de hecho, es la famosa síntesis de novo. Esta es una síntesis de nuevo, o sea, de formar ácidos grasos de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque finalmente los ácidos grasos los obtenemos fundamentalmente de la dieta. Pero si yo los regenero en mi cuerpo, si yo los vuelvo a formar a partir de mis propios elementos productivos, entonces es volver a formarlos como tal y es de nuevo. Y aquí está la encrucijada que mencionaba yo en la diapositiva anterior. La ruta energética anaeróbica con la aeróbica, las intersecciones entre, veamos ahora estoy implicando al ciclo de Krebs con las lanzaderas de citrato, las lanzaderas de glutamato, de alfa-glutarato como tal. Es así fundamentalmente a partir de glutamina, por ejemplo, que luego se convierte en glutamato, una molécula aminoácidica secundaria muy importante porque es un activador energético importante, que confluye finalmente a formar las tricoenzima, ¿no? Como sea la ruta que busquemos, la intersección central es formar las tricoenzima, que luego puede formar malonilos, o bien puede formar otras moléculas importantes para las triacilgliceroles y luego finalmente lípidos, ¿no? En esta ruta que vamos a conocer ahora, la ruta del malonilo, vamos a ver cómo se forman los triacilgliceroles y luego cómo a partir del triacilglicerol formado más bien de la acilglicerol, podemos entonces alargar la cadenita o desaturarla como tal, ¿no? Mientras en modelos experimentales que se han hecho, por ejemplo, es un artículo muy reciente, el 2020, donde se probó el rango metabólico en ratoncitos que les daban glucosa, fructosa, y vieron entonces que esta dieta hipercalórica, expresas de glucosa y fructosa, cuando se mantenía en niveles normales, o sea, el ratón normal, que mantenía cantidades adecuadas de glucosa, fructosa en la dieta, esas circulaban, se incorporaban a los receptores específicos hepáticos y directamente, por ejemplo, la fructosa entraba por beta-oxidación lipídica, perfecto, formaba triacilgliceroles, VLDLs, que luego eran incorporados por proteindipasas, transportados por albúmina, regresados al hígado, digamos, es una circulación al hígado, y sino al músculo, y lamentablemente, pues una parte hacia el adipocito, ¿no? No voy a escribir toda esta ruta, porque nada más quiero que la vean, pero es la ruta de la fructosa. La ruta de la glucosa, que está aquí amarillita, recuerden que la glucosa se convierte en fructosa, ¿no? En la fase preparativa de la vía de Embden-Meyerhof se convierte en fructosa previo a la ruptura con motriosa. Pero la fructosa finalmente sí puede impactar para formar triacilgliceroles y otra vez la misma ruta, o sea, comamos glucosa o comamos fructosa, formamos entonces finalmente ácidos grasos, ¿no? Claro, en pequeña cantidad, los límites que acabamos de mencionar, ¿no? Porque finalmente esas señales normales de dieta normal de glucosa o fructosa aumentan la gluconeogénesis, fundamentalmente expensas de grasa,
aumenta la glucólisis, y si bien estoy formando grasa, también la estoy disponiendo de ella, aumenta la fosforilación oxidativa y la glucogénesis. O sea, comer de forma adecuada glucosa y fructosa no pasa nada, porque tenemos todos esos efectos, finalmente sí estamos abonando a la utilización de la grasa que acabo de formar de la fructosa, a la utilización de energía por la glucólisis, fundamentalmente anaeróbica, o bien aeróbica por la fosforilación oxidativa, y si no, al acopio de glucosa en forma de glucógeno con la glucogenogénesis, ¿de acuerdo? Eso es lo normal, y así funciona de forma adecuada toda esta ruta metabólica, comiendo de forma adecuada glucosa y fructosa. Cuando al ratoncito de pronto le aumentaban la dieta y le daban entonces cosas hipercalóricas, mayor cantidad de grasa, fundamentalmente de grasa procesada, saturada o trans, que es la que solemos comer en las comidas rápidas, porque es más barata, y el proveedor entonces no va a fijarse en que comamos un quesito saludable y fino, que le cuesta más caro y que tendría que dar su producto más caro o perder, lo que nos da lo más barato para que él gane. Entonces, estas grasas procesadas, alimentos procesados, muchos conservadores, además con pigmentos y saborizantes que también tienen efectos metabólicos importantes, porque muchos edulcorantes pues son derivados aminoácidos o bien de carbohidratos, ¿no? Como la fructosa. Entonces, cuando daban esta dieta hipercalórica, y entonces en su pancita se incorporaban estas moléculas, la mayor cantidad eran kilomicrones. Observen que la anterior eran lipoproteínas de baja densidad, pero de VLDL, por ejemplo. Aquí está la VLDL. En cambio, con esta dieta aumentaban kilomicrones. Las más grasosas, las más lipídicas, ¿de acuerdo? Pues estos kilomicrones viajaban a la circulación, eran fijados por albúmina, transportados hacia el hígado, y luego en el hígado, el incremento de fructosa, por ejemplo, el incremento de glucosa, por esas dietas hipercalóricas de carbohidratos, aumentaban también la síntesis lipídica, aumenta la gluconogénesis, la glucólisis, también la fosforilación oxidativa, pero no tanto la glucogénesis, más bien las tres primeras, ¿de acuerdo? Nos obteníamos energía, sí, a expensas de mediadores energéticos gluconeogénicos fundamentalmente, y peor, esas DLDs que estaban formando volvían a circular, se convertían entonces en ácidos grasos libres, que si bien sí es cierto, se van hacia la grasa, hacia el músculo, lamentablemente no tienen la misma ruta metabólica degradativa, voy a regresarme, que en la anterior. Si bien en esta anterior, la ruta metabólica es mucho más extensa en el adipocito que en el hígado. Vean cómo hay mayor cantidad de encrucijadas en el adipocito normal que en el adipocito graso, ¿de acuerdo? Porque en consecuencia está más ocupado en la lipogénesis, en la formación de grasa, y en su autofagostosis para liberar ácidos grasos. No la biodisponibilidad bonita, ordenada, sistemática de grasa por la lipólisis que uno podría inducir, por ejemplo, por el ejercicio, sino una lipólisis desordenada en la que el adipocito se sacrifica para que no siga creciendo y no siga aumentando la cantidad de grasa, intentando que se elimine, pero lamentablemente circula y se va nuevamente a él mismo a formar más adipocitos, ¿de acuerdo? En su paso por la inflamación que ya habíamos mencionado. De tal manera que en este modelo experimental que hicieron con ratoncitos, se demuestra lo que ya sabíamos, ¿no? Que estos kilomicrones que impactan sobre la circulación, sobre el sistema linfático, aumentan entonces la grasa visceral, fundamentalmente hepática, el hígado graso no alcohólico, la grasa epiploica, la grasa precordial, aquella que está en el corazón, en fin, todas aquellas cosas que ya revisamos cuando vimos la aterosclerosis, que es dañina, ¿no? Y entonces, en el hígado, por ejemplo, uno esperaría que esta glucosa se incorpora, y si no por glucólisis se regenera como tal, que luego, igual los ácidos grasos del adipocito, liberen sus ácidos grasos libres, su glicerol, y esos dos gliceroles entren a la vía energética glucolítica anaeróbica para regenerar la glucosa, o sea, por tirada 2 de la gluconogénesis, entran a formar glucosa, ¿no? Que luego se reincorpora para formar triacilgliceroles en la fase intermedia preparativa de la vía glucolítica anaeróbica, que luego se van al adipocito como forma de depósito, y si no hacia el músculo para la energía como tal, ¿no? Eso es lo que uno esperaría de forma natural. Lamentablemente, cuando aumentamos el rango metabólico de mírame un segundo, perdón. Cuando aumentamos la cantidad de grasa o de carbohidrato en la dieta, no permitimos que esta ruta que está viendo ustedes acá se lleve a cabo de forma adecuada, sino que hay entonces un cortocircuito
en el que aumenta entonces la lipogénesis, para luego inducirse una fagocitosis, una autofagocitosis y en consecuencia una destrucción lipídica masiva que puede ser dañina para nosotros, ¿no? Ahí está. Me voy a estar esto porque es parte de lo que ya estoy hablando. Déjeme ver. Quiero ser muy sintético ahora para que nos dé tiempo a ver todo, ¿no? Esta ruta ya la habíamos mencionado cuando hablamos del metabolismo de carbohidratos y mencionamos también el alcohol, que se parecía mucho, ¿se acuerdan? Ya la había mencionado y es lo mismo que acabo de decir. La fructosa, que impacta sobre la formación de vesículas lipídicas de una forma importante. La insulina aporta su efecto anabolizante para formar grasa, bloquea la resistencia a la leptina, pero como falla, entonces nos da la obesidad, ¿no? Esta es parte de la ruta que habíamos mencionado ya hace tiempo para explicar la fructosa que acabo de mencionar, para el síndrome metabólico y la obesidad, ¿no? Eso también ya lo habíamos visto y son los efectos dañinos de la fructosa, justamente por todo lo que habíamos visto, ¿no? Disminuye malonilcoenzima A, disminuye la saciedad, aumenta el lactato, a nivel de hígado provoca inflamación, dislipidemia, disminuye la oxidación lipídica, provoca el acúmulo de grasa, la esteatosis hepática, la resistencia a la insulina. A nivel de adipocito, lo inflama, hace que el adipocito se autofagocite y libere moléculas proinflamatorias de destrucción, una señal similar a la que vemos en la aterosclerosis mediada por los fagocitos. Está asociada con el desarrollo de grasa visceral, fundamentalmente abdominal, pero puede ser cualquier víscera en general. Disminuye el aclaramiento, o sea, la eliminación de lipoproteínas en la circulación, y al contrario, ¿no? Promueve que esté circulando más tiempo, y en consecuencia sean acoplados por receptores periféricos que luego llevan a el depósito aterogénico como tal, ¿no? Entonces, todo eso que saben ustedes acá es justamente producto de la dieta alta en fructosa que habíamos mencionado, ¿no? Déjenme ver que es que no quiero abrumarlos con información. Y ya conocimos el mevalonato. Entonces, de ácidos grasos, fundamentalmente acilgliceroles, vamos a conocer que hay 4 pasos sistemáticos, ¿no? Es una ruta que empieza en citoplasma, hay una proteína que va a fijarse a la porción acilo como tal, entonces esta acilcoenzima A con el dióxido de carbono de la respiración anaeróbica se convierte en malonilcoenzima A, y entonces esta malonilcoenzima A será el precursor inmediato para la síntesis de acilgliceroles. Ahora, 4 pasos importantes: la condensación, reducción, deshidratación y reducción nuevamente. De tal manera que esta acilcoenzima A que obtuvimos de la ruta energética previa, ya sea la vía glucolítica anaeróbica, por ejemplo, se va a convertir en malonilcoenzima A por incorporación de este grupo de dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces conserva la porción coenzima A como tal, pero incorpora ahora un dióxido de carbono para que se convierta entonces en malonilcoenzima A. Y entonces hay 2 rutas importantes. Primero, a nivel citoplasmático, vean ustedes cómo tenemos un donador de carbonos que es el malonilo, ¿no? Una proteína que se llama acil-ácido graso, esta acil-ácido graso, inmediatamente la acopla como tal, acopla el malonilo, libera la coenzima A y convierte nuestro acetilo en beta-acetoacil, ¿de acuerdo? Este beta-acetoacil utiliza NADP. Recuerden que NADP es una molécula antioxidante con actividad importante promotora de la lipogénesis, y aquí estamos viendo una acción, la convierte en 3-dehidroxiacil, luego la deshidrata, se convierte en enoil, y luego vuelve a utilizar NADP, NADPH, para entonces convertirla en acil-ácido graso, ¿de acuerdo? Este acil-ácido graso en citoplasma, luego veamos ese mitocondria, partimos de la acilcoenzima A, que es similar a ese acilcoenzima A, que es justamente lo que obtuvimos de la vía glucolítica anaeróbica. Aquí es el FAD el que entra en juego, se reduce para formar enoilos, y luego se hidrata para formar hidroxiacilos, luego se oxida, pero se reduce para formar beta-acetoacilos. Este beta-acetoacil, vean cómo coincide con la ruta citoplasmática, y luego este beta-acetoacil incorpora la coenzima A para hacer acilcoenzima A. Entonces, como ven, hay 2 rutas importantes, una mitocondrial, una citoplasmática, que llevan como objetivo simultáneamente, ya sea en mitocondria, ya sea en citoplasma, la formación de acilos. Ese es el objetivo, la formación de acilos, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez que tengamos los acilos, entonces podamos tener la posibilidad de que sean acoplados por una proteína que va
hacer la transportadora selectiva. No sé si recuerdan la glucogénesis y hablamos de las proteínas que acoplan a la UDP de glucosa. ¿Se acuerdan de eso? Que son selectivas para la UDP de glucosa. Pues aquí hay una proteína selectiva para la circoenzima. De tal manera que todo eso que estoy diciendo ocurrirá en una molécula citoplasmática que se llama la ácido graso sintasa. Es en el hepatocito y tiene esta formita hermosa, es como un señorito sentadito, donde vemos su piecito, su barriguita y su cabeza. Entonces todo empieza en el pie, aquí entra la molécula de ácido graso, pasa por una serie de proteínas que están formando la molécula como tal y terminan en la cabeza acá, en donde entonces esta cabeza libera el ácido graso como tal, que sea la responsable de ahora sufrir la siguiente fase, que es la del alargamiento. En este punto que vamos a ver más adelante, veremos cómo se forma un ácido graso y luego ese ácido graso se va a formar como una molécula de una cadenita de ácido graso que luego va a ser susceptible de modificaciones. ¿Qué modificaciones? Se alarga, se fosforila, se acetila, en fin, una serie de modificaciones post-síntesis para que tengan lugar entonces diversos lípidos específicos que vamos a ver en acción, ¿de acuerdo? ¿Así que dudas, chicos? Todo bien, doctor. Insisto que no quiero ser muy profundo en esto porque no tenemos tiempo. Entonces hay muchas cosas que voy a obviar, que nada más quiero que vean la parte importante del metabolismo. Déjenme ver. Aquí está. Vamos a conocer la proteína cargadora de biotina. Esta que es parte de la biotincarboxilasa. Si ahora pensamos en esta proteína cargadora de biotinas como tal y pensamos en ella como una molécula que va a fijar parte del ácido graso que vamos a formar, vean ustedes cómo utiliza biotina, debido a la vitamina B, de manera muy importante para poder actuar. Entonces, esta proteína cargadora de biotinas fija entonces a la malonicoenzima, aquí está, requiere la biotina como tal, aquí está la biotina fijada a la lisina, y utiliza la malonilcoenzima. Recuerden que malonil lo formamos a partir de acetilo y luego la carboxilación, ¿no? Entonces, este aceticoenzima A que se carboxiló, esta como tal, entonces es utilizada por la transcarboxilasa. Y luego la transcarboxilasa va a liberar la malonilcoenzima A para que ahora sí sea el precursor, la parte de base para la síntesis de los ácidos gliceroles que vamos a utilizar. De tal manera que una vez que tenemos esto, aquí está mi ácido graso sintasa, que utiliza entonces la malonilcoenzima A, le va a ir agregando carbono sistemáticamente. Vean cómo en cada paso secuencial, aquí está la porción acetilo, le agrega carbonitos, pares de carbono. Por eso casi todos los ácidos grasos son de pares. Entonces agrega pares de carbonos para hacer crecer la cadena. Se parece mucho a la síntesis de proteínas, en el estilo que tenemos una región de inicio, una región de salida. ¿Se acuerdan que hay la región A o aminacil, una región P o peptidil, ¿no? Aquí la ácido graso sintasa que utiliza biotina para formar el malonilo. Entonces este malonilo ahora es incorporado y entonces va a irse agregándole a este malonilo inicial un par de carbonitos. Aquí está, par de carbonitos, par de carbonitos, par de carbonitos, par de carbonitos. Hasta que formamos el palmitato. Entonces, una vez que tenemos esta molécula de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carbonitos, o sea, es un hexadeca, saturado o insaturado, chicos. Exacto, insaturado. No es cierto, chicos, es saturado. Vean ustedes cómo es un hexadeca anoico o un hexadecanoico, el palmitato, esta molécula de 16 carbonos, será el límite para que podamos decir que se puede liberar este ácido graso que acabamos de formar. Lo hizo el ácido graso sintasa, esta molécula que les presenté hace un momentito, esta, ¿de acuerdo? Entonces, estos pasos secuenciales, a lo largo desde la piel hasta la cabeza, fue agregando pares de carbonos. Esos pares de carbonos los va a obtener pues de otros acetilos, de dióxidos de carbono, de otras moléculas precursoras de carbohidratos, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que vamos agregando pares de carbonitos, haciendo crecer la cadena hidrocarbonada, conservando la región carboxilo, la región carbonilo, en este caso dióxido de carbono, una vez que tenemos el hexadecanoico, se quita el ácido graso sintasa, libera entonces la coenzima A, aquí esa se queda pegada, entonces ya se queda por completo libre el ácido graso hexadecanoico, ¿de acuerdo? Y entonces, si pensamos en esta secuencia, tendríamos una fase de activación en la que
Aquí está la acetilcoenzima carboxilasa, tenemos un carbono activo. Aquí, para que se pueda activar, necesitamos a la biotina, que es la que les presenté en la molécula cargadora, que luego esta biotina se convierte en biocitina, en fin, no me detengo en esto. Y entonces, la proteína cargadora, esta proteína cargadora de ácidos grasos, que es esta, va a utilizar a la coenzima A, esta molécula enorme, para poder entonces ahora activar el ácido graso y acarrearlo. Y valinización. Empezamos con el malonilo que utilizamos a partir de acetilo, ¿se acuerdan? Entonces, el malonilo coenzima A se pega a la proteína cargadora de ácidos grasos, esa como tal. Aquí está el malonilo. Entonces, va a ir aumentando pares de carbono sistemáticamente. Aquí está el par de carbono aumentado, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez que tenemos un par de carbonitos, vean ustedes cómo quita el dióxido de carbono parcialmente, libera la coenzima A, y entonces tenemos un par de carbonos más. Entonces, una vez que tenemos esta fase inicial con el ácido graso, la proteína cargadora de ácidos grasos, perdón, entonces vean ustedes, aquí está el carbono beta, que va a ser el carbono beta de la molécula de ácido graso. Tenemos la proteína cargadora, una reducción, luego una deshidratación, y luego otra vez una reducción. Y en este paso sistemático, que lo vamos a revisar con calma mañana, en este paso sistemático, entonces lo único que hicimos es que una vez que deshidratamos acá y luego reducimos nuevamente, incorporamos un par de carbonos más. Entonces ahora tengo una molécula de ácido graso. Si empezamos del principio, vean cómo tenía yo 1, 2, 3, 4 carbonitos, 1, 2, 3, 4 carbonitos, pero ahora tengo más 2, ¿de acuerdo? He preparado la molécula para que ahora tenga 4 más 2. Y entonces, una vez que tengo este ácido graso como tal, voy a estarme todo esto. No, perdón. No se voy a tratar de ser muy sistemático con ustedes. Tengo mi ácido graso, mi proteína cargadora de ácidos grasos. Y entonces ahí está mi proteína cargadora de ácidos grasos. Le aumento pares de carbonos cada vez que hago un ciclo. Y entonces esta proteína de ácidos grasos, una vez que lo ha hecho, libera la coenzima A. Y entonces volvemos a iniciar el ciclo para que vuelva nuevamente otro malonilo sea acoplado por la proteína cargadora de ácidos grasos. Creo que hay una déjenme ver, porque creo que hay una animación diferente a esto que creo que puede ser más clara para ustedes. No, fíjese que no. Creo que había una animación de esto. Déjeme buscar la animación que tenía yo y mañana hablamos del ácido graso sintasa para que quede más claro todo esto que acabo de decir, ¿de acuerdo? Porque por ahí está la animación que no la tengo en este punto. Entonces no quiero confundirlos ni darles información que luego les se preste a que es demasiado y no van a captarlo. Déjenme buscar esa animación y mañana hablamos del ácido graso sintasa de manera más clara, ¿les parece? ¿Dudas, chicos? Estuvo caótica la clase hoy, discúlpenme. Saben que me apremia un poco el tiempo que nos queda esta semana y la otra más de clases, y quizás unos días de la tercera semana, y eso me tiene un poco preocupado porque quisiera acabar de ver ustedes todo esto, pero tampoco quiero que se vayan con confusiones, por eso trato de ser muy sintético, y discúlpenme por eso. Oye, si no hay dudas, chicos.